Epicureísmo. El epicureísmo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres sexuales, la ataraxia, ausencia de turbación, y las amistades entre sus correligionarios. Fue enseñada por Epicuro de Samos, filósofo ateniense del siglo IV a.C., el cual fundó una escuela llamada Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. Epicuro. Epicuro, también conocido como Epicuro de Samos, fue un filósofo griego fundador de la escuela que lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo, influido por Demócrito, Aristóteles y los cínicos. Se volvió contra el platonismo y estableció su propia escuela, conocida como el Jardín, en Atenas, donde él permitió la entrada de mujeres y esclavos a la escuela. Epicuro, el segundo de los 4 hijos de una familia pobre, nació en el año 341 en una de las islas esporadas griegas, Samos, lugar en el que los atenienses habían establecido una cleruquia y en el que su padre, Neocles, un maestro de escuela, a quien probablemente Epicuro ayudaba, se había asentado como colono gracias a una ayuda estatal. Epicuro heredó la ciudadanía ateniense de su padre, pese a haber nacido en Samos. Su madre, Querestrata, era divina. Epicuro tuvo ya desde joven un gran espíritu crítico y un gran deseo de conocimientos, y es probable que al no querer aceptar exclusivamente las enseñanzas tradicionales de las escuelas, se dedicara a leer a distintos filósofos. Así comenzó a estudiar filosofía de temprana edad, y ya con 14 años fue alumno de un hombre llamado Panfilo, discípulo de Platón, que vivía en la isla y de quien Epicuro aprendió las bases del idealismo platónico, que posteriormente consideraría un fraude y rechazaría en su filosofía. En el año 323 a.C., con 18 años, marchó a Atenas para cumplir el servicio militar. Terminado regresó con su familia en el año 321 a.C., aunque en esta ocasión lo hizo en la ciudad de Colofón. Allí se habían trasladado tras entrar en vigor el año anterior un decreto de amnistía política, gracias al cual los desterrados pudieran recuperar sus tierras en Samos. Por tanto, los colonos, como la familia de Epicuro, habían de abandonarlas. En dicha ciudad permaneció durante una década, hasta el año 311 a.C. Allí estudió con Nausifanes, un filósofo atomista discípulo de Demócrito y de Pirrón, con quien tuvo una relación decisiva en su formación, a pesar de que posteriormente Epicuro dirigió contra él duras críticas e improperios. ¿Qué es el placer? Epicuro diferencia entre dos tipos de placeres. Placeres en movimiento, aquellos que propagan por la carne y que provocan una excitación violenta y efímera. Epicuro los califica como dulces y aduladores. Como ejemplo más claro podemos citar el placer sexual. Si trasladamos la palabra Epicuro a un contexto más contemporáneo, podemos pensar en estos placeres como aquellos que producen una gran descarga de neurotransmisores, ya sea dopamina, endorfinas u otros, de manera que producen un subidón muy marcado, pero ya que posteriormente también producen sufrimiento por su falta, como tales son difíciles de moderar y proclives a dominar al individuo. Placeres en reposo. Este tipo de placeres inducen un estado de equilibrio en el individuo. Este estado se caracteriza por ser su naturaleza negativa. Consiste en no tener frío, no tener hambre y no tener sed, y se produce sosiego y ausencia de sufrimiento. Estos son los verdaderos placeres para Epicuro, pues son los que conducen al alma y a la sabiduría. Esta clasificación de los placeres es muy importante para entender qué es el hedonismo de Epicuro. El epicureísmo aspira a la obtención de placeres más sutiles, obtenidos por vía negativa y que, si se cultivan correctamente, conducen a la paz. Como se puede apreciar, esta clasificación tan sencilla es ya en sí misma un condicionante para un tipo de vida concreto.
Tres tipos de placeres. Epicuro diferencia tres tipos de placeres: naturales y necesarios, naturales y no necesarios, no naturales y no necesarios. Naturales y necesarios, deseos cuya satisfacción libera del dolor y el sufrimiento y que corresponden a las exigencias vitales y necesidades más elementales: comer, beber, abrigo, etc. Naturales y no necesarios. Estos placeres corresponden a la naturaleza del hombre, pero no son necesarios. Un ejemplo de estos son el deseo de comer comidas lujosas o el deseo sexual. Ni naturales ni necesarios. Deseos producidos por convenciones sociales u opiniones vacías, deseo ilimitado por la riqueza, la fama, el poder o la inmortalidad. Así, la vida epicúrea se consagra en satisfacer los deseos naturales y necesarios, que son muy fáciles de satisfacer, moderar y evitar en la medida de lo posible los deseos naturales y no necesarios, y evitar por completo los deseos que no son naturales ni necesarios. Física epicúrea. El objetivo de la física no es el conocimiento por sí mismo, sino que busca explicar racionalmente el universo para poder así obtener la paz de ánimo, la ataraxia, pues no serviría de nada toda la gestión de los placeres y los deseos si finalmente estamos aterrados por el mundo que nos rodea. Así pues, el objetivo de la física epicúrea es liberar al hombre de los miedos principales, el miedo a la muerte y el miedo a los dioses. Mencionemos brevemente que Epicuro, de la misma manera que el presocrático Demócrito, defiende una física materialista y atomista. El universo es eterno y está compuesto por átomos y vacío. A partir de esta premisa, Epicuro desarrolla los argumentos para liberarse de los dos grandes miedos que atenazan al hombre. Miedo a la muerte. La muerte es disintegración de los átomos del individuo, de modo que cuando ésta se produce no existe sensación. Dicho de otro modo, en nuestra muerte no estamos presentes, y es absurdo temer algo en lo que no se está presente o en donde no hay sensibilidad, ya que no sentiremos dolor ni sufrimiento. Es necesario que meditemos sobre este hecho para poder liberarnos del miedo a la muerte. En palabras de Epicuro, la muerte no es pues nada para nosotros. Mientras estamos aquí nosotros mismos, la muerte no está. Y cuando la muerte está aquí, ya no estamos. Miedo a los dioses. Para Epicuro, los dioses son seres perfectos, independientes y en que no necesitan nada. Son, de algún modo, el ejemplo del sabio al que aspira Epicuro. El universo es eterno e increado, de modo que los dioses no lo crearon y son indiferentes a él. Por ello mismo, tampoco se preocupan de los hombres. Los dioses están a lo suyo, en tanto que seres perfectos, y no tienen sentido que deseen castigar a los hombres. Tampoco favorecerlos o ayudarlos en nada. Así que no hay nada que temer, sino todo lo contrario. Hay que contemplar a los dioses como una aspiración y un ejemplo de vida. En palabras de Epicuro, el que es bienaventurado e inmortal no tiene el mismo inquietudes y no les causa a nadie más, de tal manera que no está sujeto ni a cóleras ni a la benevolencia, pues todo lo que es de ese tipo no se encuentra sino en lo que es débil.